Hola, ¿qué tal? ¿Recuerdan que hace un par de semanas subí un video sobre cómo esquejar suculentas? Pues veamos el resultado y hoy les voy a mostrar los cuidados y cómo trasplantar un esqueje. Así que acompáñenme. Bien, primero que nada, yo estoy utilizando este vaso transparente para mostrarles a ustedes las raíces, pero es el primer consejo que les puedo dar. En los esquejes traten de buscar siempre un color sólido, al igual que en las plantas que sembremos, ya que la luz degrada las raíces y puede afectar mucho tanto al crecimiento como al enraizado de los esquejes o plantas que tengamos en ellos. Segundo punto es la humedad. Normalmente cuando los esquejes están enraizando, si lo solemos hacer en agua, no va a haber problema más que tengamos que estar cambiando el agua cada 2 días. Pero si lo estamos haciendo en tierra, como suele hacerse normalmente, vamos a tener que cuidar que la humedad ambiental y del suelo sean constantes. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bien, pues supongamos que este es un esqueje. Ya tiene algunos días en la tierra, o es más, desde el primer día en que lo tengamos en la tierra, aunque no hayamos utilizado enraizador o cualquier cosa que ayude a enraizar, nosotros vamos a tener que hacer este proceso, que es mantener la humedad ambiental. Eso se puede lograr con un atomizador y estar atomizando las hojas, es decir, mojando las hojas con agua normal, común y corriente. Obviamente tendremos que tener cuidado de no pasarnos para evitar la aparición de hongos. Lo recomendado es atomizarlas un par de veces al día. Obviamente vamos a tener que buscar un punto en el que la planta lo necesite y no nada más cuando se nos antoje. Y por último, esto no he visto que lo recomienden demasiado en este tipo de videos en el que hablan de esquejes, pero lo que yo les puedo recomendar es buscar algo para cubrir la planta. Obviamente tendremos que hacerle un par de orificios en la parte superior o a los lados para que entre el aire, pero esto va a ayudar muchísimo a que la planta no se deshidrate, porque hay que recordar también que entre más hojas tenga el esqueje, más agua va a tener que chupar por el tallo de la planta, y como no tiene raíces, le va a costar un poco de trabajo. Entonces igualmente hay que dejarle la menor cantidad de hojas posible, obviamente dejarle las principales para que pueda seguir creciendo, pero tampoco dejarlas más grandes. Entonces con ese recipiente o tapa, como le quieran llamar, que le pongamos encima, tendrá que ser transparente de igual manera para que la luz entre, y tendremos que estarla destapando aunque sea una vez al día para que tome aire nuevo. Y el último consejo, y uno de los más importantes, es buscar un lugar en donde el aire no le dé. Con esto me refiero a que tenga aire obviamente, pero que no haya corrientes, ya que esto va a resecar muchísimo la planta, y como les comenté hace unos instantes, la planta aún no tiene raíces para absorber la misma cantidad de agua que puede hacerlo en cuanto se reseca normalmente. Muy bien, ya que les he dado los cuidados básicos del esqueje, ahora vamos a hablar del trasplante y el tipo de sustrato que vamos a necesitar. Yo ya les he comentado y recomendado el tipo de sustrato que yo utilizo, que es básicamente una mezcla hecha a base de peat moss o turba rubia, perlita y humus de lombriz. Esta mezcla nos va a ayudar a mantener bastante bien la humedad, que el suelo sea suave, esponjoso, que no se compacte, y además que tenga nutrientes cuando la planta los necesita. Bien, el tamaño de la maceta siempre recomiendo que sean estos pequeños a la hora de germinar, y también cuando son esquejes, pues obviamente de un tamaño pequeño, ya que es un poco más manejable que tenerlos en una maceta mucho más grande. Entonces un vasito de yogurt o cualquier cosa que tenga este tamaño, le podemos hacer unos orificios en el fondo, limpiarlo bastante bien y utilizarlo como maceta. Bien, el trasplante se puede decir que es exactamente igual que todos, solamente que les voy a hacer una recomendación. Hay que procurar no dañar mucho las raíces, entonces lo que yo voy a hacer primero es llenarlo un poco. Vamos a compactar pues un poquito, igual no demasiado. Hay que recordar que las plantas requieren de un sustrato suelto, un sustrato en el que la raíz se pueda desarrollar, ¿vale? Entonces vamos a ponerle un poquito al fondo y vamos a poner la planta encima. Las raíces hay que recordar que se extienden hacia los lados, entonces la vamos a poner aquí, y tal cual como un pulpo o una medusa, las raíces van a quedar alrededor, y después poco a poco vamos a ir rellenándolas. Y muy bien, así es como queda. Un consejo que les puedo dar, en este caso en las suculentas no hay tanto problema porque las plantas son de un riego moderado, pero en otro tipo de plantas que tenemos que regar más a menudo, yo les puedo recomendar que las hojas que queden no toquen el sustrato. Hay que dejar un poquito más de espacio entre el tallo y las hojas para que no estén tanto en contacto con el sustrato, ya que los esquejes son muy sensibles, y si hay un exceso de humedad puede empezar a pudrir las hojas y todo nuestro esfuerzo y tiempo se va a echar a perder. Y muy bien, ya que ha quedado el esqueje, sigue lo más importante, que es el riego. Y hay que recordar, reitero, que los riegos deben de estar bien a su tiempo. No podemos dejar que la planta se seque, ya que es un esqueje, y los esquejes requieren de bastante humedad, como ya lo mencioné antes. Entonces, si vemos que la plantita se empieza a secar, vamos a regar sin falta. Y bien, lo primero que tendremos que hacer una vez que ya tengamos el esqueje trasplantado es regresarlo a su lugar por lo menos un par de días. En este caso yo lo tenía aquí dentro de casa, al lado de una ventana en donde da bastante bien la luz, entonces la pondré aquí un par de días, igual manteniendo los cuidados que le hemos dado todo este tiempo, y después poco a poco la iremos sacando al sol. Igual los primeros días, no sé, la primera semana, no al sol directo, sino simplemente irla sacando a la intemperie para que se vaya aclimatando, y después de esa semana, semana y media, la iremos poniendo poco a poco al sol. Igualmente tendremos que ver las reacciones. Si la planta no se entristece en los primeros minutos, igual
igual así lo vamos a ir poniendo poco a poco, unos 10 minutos por día, hasta que veamos que la planta ya no tiene ningún problema y va a poder vivir totalmente en el sol o en la media sombra, o como las tengamos acostumbradas o como querramos acostumbrarlas. Y bien, eso es básicamente lo que les puedo recomendar yo a la hora de hacer algún esqueje. El de nosotros ya ha quedado, ya no tendrá ningún problema, ahora solamente queda adaptarlo al sol y será una planta nueva feliz, una suculenta. Así que ojalá que te haya gustado, pero sobre todo te haya servido. No olvides suscribirte y seguirnos tanto a Fanny como a mí. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.